a recordar algunas cosas para aquellos que este pequeño descanso le borró todo lo de su mente, entonces pueda recordar lo que seguimos trabajando. Entonces, voy a ir colocando algunas palabras y vamos a ir definiendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la palabra razón. ¿Y qué me puede decir qué es razón? ¿Qué es razón, chicos? ¿Alguien ahí? ¿Algún valiente? Profe, No quieren hablar. Significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. Ok. Ahí nos dijeron una definición, pero esa es la definición de cómo calcular la razón. Hace falta qué es una razón. A ver, ahí, ¿alguien más? determina constante de proporcionalidad al resultado de la división de las razones al cual es el mismo para cada una de ellas es una proporción. Ese es- pero ahí estamos hablando de proporción. La pregunta es ¿qué es una razón? Entonces, ahí para ver, ven, entonces es necesario recordar estas palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos de una razón, estamos hablando de la comparación de dos cantidades por medio de la división o Cociente. cociente, ¿sí? Razón es cuando nosotros comparamos dos números por medio de una división o su cociente. División es la operación como tal, o sea, solamente escribirla, y cociente es el resultado de esa división. Entonces, también nos decía ahí la compañerita, ¿verdad? Que significa dividir el antecedente entre el consecuente. Eso ya es el valor de la razón. Valor de la razón. Cuando nosotros hablamos del valor de la razón, estamos hablando de, como dijo, la división entre antecedente y consecuente. ¿Y qué significa antecedente y consecuente? Pues antecedente y consecuente son las partes que tiene la razón, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo la razón A es AB, la letra A representa el antecedente, lo voy a colocar solo así porque palabras me cuesta, antecedente y el otro es el consecuente. Entonces ahí pues ya podrán completar, ¿verdad? El primero representa el antecedente y el segundo es el consecuente. Evidentemente ahí pues está escrito en forma de fracción. Ok. Luego de esto, entonces, vimos una aplicación de las razones. Y esta aplicación de las razones es la velocidad. La velocidad, nosotros dijimos de que es una razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Y ahí cuando ustedes pues lleguen a tercero básico y pues vayan a ver algo sobre la velocidad en ciencias naturales, en física, el equivalente, no sé cómo ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y para los que en algún momento vayan a seguir un bachillerato y vayan a ver física como tal, te van a recordar de esa palabra, velocidad. Y es una razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Esta es una aplicación de las razones, ¿sí? Es decir, ya es darle un significado a esos dos números. Ya no solamente la división entre dos números, sino ya aplicada a la vida cotidiana. ¿Y por qué hay tantas aplicaciones de las razones? Yo pues de física les puedo mencionar velocidad, aceleración, fuerza, les puedo mencionar ahí el peso, les puedo mencionar la potencia,
¿verdad? Hay diferentes que son razones o que son la comparación entre dos cantidades mediante una división. ¿Sí? Pero la velocidad es una de las que nosotros vemos a diario. Ustedes caminan de su cuarto a la mesa, por ejemplo. Cuando van caminando, ustedes van con una velocidad. Puede ser de que sea lento, puede ser de que sea rápido, pero es una velocidad. Ustedes van caminando y pasa ahí la moto súper rápida a la par de ustedes y ustedes dicen, ah, lleva una velocidad. ¿Sí? Entonces, esa razón es algo fácil de reconocer para nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo así bien claro de lo que es la razón ya aplicada. Ok. Y luego de que nosotros vimos la velocidad, entonces llegamos a esta diapositiva que ustedes están observando aquí, que es la proporción. Entonces, allí pues ustedes pueden ver la descripción. Dice que la proporción es la igualdad entre dos o más razones. Pero hablemos de dos razones, por ejemplo. Que nosotros tuviéramos ahí la comparación entre A es a B como C es a D. Nosotros en esa proporción vamos a poder reconocer dos situaciones. Primero, nosotros ahí tenemos antecedentes. Si nosotros hablamos de los antecedentes, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes en esa proporción? A ver. ¿Qué letras representan ahí a los antecedentes? Analicen lo que escribimos aquí. Miren, aquí les escribí. La A. Muy bien, la A. ¿Y qué otro? La B. No, antecedentes. La C. Y la C, ¿sí? La A y la C porque son los que están arriba de la fracción, ¿sí? Y consecuentes, ¿sí? Consecuentes son, ¿qué letras? B y D, ¿verdad? B y D son consecuentes. Pero fíjense que adicional a esto, nosotros tenemos dos definiciones más, que son los extremos y los medios. En una proporción, nosotros podemos identificar extremos y medios, ¿sí? Entonces, por aquí voy a, por ejemplo, si nosotros tuviéramos escrita esta proporción de esta manera, miren, A es a B como C es a D. De esta manera, pues vamos a poder reconocer de una manera más sencilla por qué se llaman extremos y por qué se llaman medios. Es la misma proporción, las mismas letras que están representando números, ¿sí? Pero ahora, ustedes miren, si yo les digo allí, ¿quiénes son extremos? Observen ahí y díganme quiénes son extremos. B. ¿Qué letras? B. Extremos. Recuerden el concepto, ¿qué es extremo? ¿Verdad? ¿Qué es extremo? A. Miren, sí, miren, extremos son los que están en las orillas, miren, a los extremos, ¿sí? Entonces, a los extremos de la proporción, nosotros tenemos ahí a las letras A y D, ¿sí? ¿Y quiénes son los medios? Los que están B y C. en el centro, muy bien, B, C. B y C son los medios. Ahora, esto es cuando lo tenemos escrito así. Y si está escrito en forma de fracción, ¿cómo vamos a reconocer los extremos y los medios? Sencillo.
lo que vamos a hacer es de que vamos a trazar una diagonal, ¿sí? De arriba hacia abajo y los que me quedan en esta diagonal son los extremos. Entonces miren quiénes son extremos, A y D, tal y como lo dijeron acá. A y D. ¿Y quiénes son los medios? Los que no están en la diagonal, B y C. Esta es la forma ahí de identificar extremos y medios. Meramente, pues los extremos y los medios nos identifican una posición dentro de la proporción, ¿sí? Eso es lo que nos indica. Pero, ahora, el hecho de que nosotros coloquemos dos razones, por ejemplo, voy a escribir aquí 2/5 es a 7/2, por ejemplo, no significa que sea una proporción. Está escrito en forma de proporción, pero no significa que sea una proporción. Ahora, vamos a calcular ahí el valor de cada proporción. Recuerden, perdón, el valor de la razón. Y miren, aquí lo escribimos. ¿Cómo se calcula el valor de la razón? Es hacer la división entre antecedente y consecuente. Es decir, que yo voy a hacer la operación de 2 dividido 5. ¿Sí? 2 dividido 5. ¿Cuánto es 2 dividido 5? ¿Cuánto es 2 dividido 5, chicos? Ahí con su calculadora. 2 por 4. 0.4. 0.4. Punto 4. Ok. Ahí está. Ese es el valor de la razón de la primera, ¿verdad? 2 es a 5. Ahora, ¿cuál es el valor de la razón? 7 es a 2. ¿Cómo, profe? 3.5. 3.5, muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Porque dividió 7 entre 2, ¿verdad? El valor de la razón. 7 es a 2 es 3.5. Entonces, aquí nosotros vamos a involucrar un concepto que habíamos venido trabajando también, que aquí está representado con la letra K. ¿Sí? Y se había dicho, pues aquí, incluso Jason lo leyó ahí al principio, ¿verdad? Se denomina constante de proporcionalidad, K, o sea, K es una constante de proporcionalidad al resultado de la división de las razones, o sea que 0.4 y 3.5 es una constante de proporcionalidad, pero algo muy importante y está marcado hasta en negrita, y yo lo voy a subrayar. Esta constante de proporcionalidad, ¿verdad? Que dijimos que es el resultado de la división, es el mismo para cada una de las razones en una proporción. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿nos dio el mismo resultado ahí en esa supuesta proporción? Sí. ¿Sí nos dio el mismo resultado? Sí. No. No, ¿verdad? Entonces, no es el mismo resultado. Eso significa de que no es una proporción. ¿Sí? No es una proporción porque no hay constante de proporcionalidad, porque los valores de las razones son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para saber si cuando nosotros escribimos dos razones son una proporción o no lo son? ¿Sí? ¿Qué proceso vamos a hacer nosotros para poder determinar si son proporciones o no son proporciones? Entonces ahí es en donde va a integrar ahí lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí pues ya nos avanzó el tiempo. Sí, nos da tiempo todavía. Entonces, recuerden de que hasta acá pues todo esto era ahí un repaso de lo que habíamos visto, ¿sí? Esto para que estemos en contexto de lo que vamos a ver. Entonces, aquí vamos a hablar de el teorema fundamental de las proporciones, que nosotros también lo podemos abreviar como TFP.
Normalmente pues también tiene otros nombres, ¿sí? Pero así en general, ¿verdad? Teorema fundamental de las proporciones. Bueno, ¿y cuál es el teorema fundamental de las proporciones? Se lo voy a marcar acá. Lo que voy a encerrar acá en el rectángulo, ese es el teorema. Entonces, ¿alguien ahí que me pueda leer esa definición, por favor? La teorema fundamental de las proporciones dicen que es en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, muchas gracias. Allí, pues escuchamos cuál es el teorema fundamental. Y dice, miren que en una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pero aquí, para entender mejor, tenemos que entender la palabra producto. Y producto, nosotros sabemos de que es el resultado de la multiplicación. Cuando en matemáticas nosotros hablamos de producto, nos estamos refiriendo al resultado de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces, esto mismo que está allí escrito, nosotros lo podríamos leer de la siguiente manera. El teorema fundamental de las proporciones dice que en una proporción, el resultado de la multiplicación de los extremos es igual al resultado de la multiplicación de los medios, ¿verdad? Ven de que es más fácil decir producto, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué es el producto. Repito, el producto es el resultado de la multiplicación. Entonces, para nosotros saber si dos razones forman una proporción, debemos de multiplicar los extremos y los medios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Primero tenemos ahí las dos razones. 3 es a 4, como 9 es a 2. Entonces, recuerden lo que les acabo de decir para identificar extremos. Trazamos la diagonal de arriba hacia abajo, ¿sí? Y entonces los que están ahí son los extremos. Entonces, ¿quiénes son los extremos? ¿Qué números son los extremos? El 3 y el El 3 y el 12. ¿Sí? Entonces, vean, como hay que multiplicar, entonces yo digo 3 por 12. ¿Y cuánto es 3 por 12? $36. Muy bien. 36, así es. Y los medios son los números que no están en la diagonal, que es 4 y 9. Entonces nosotros decimos 4 por 9. 36. 36. Entonces, aquí, ¿qué observan ustedes en estos resultados? Son iguales. Son iguales. Entonces, si son iguales, eso quiere decir de que se está cumpliendo el teorema fundamental de las proporciones. Y entonces, ¿a qué conclusión va a llegar ahí con los resultados iguales? Va a llegar a la conclusión de que sí es una proporción. Y los resultados de la multiplicación de extremos y de medios es el mismo, entonces yo digo que las dos razones que estoy comparando son una proporción. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Ahí 30 es a 15, como 6 es a 3. ¿Sí? Los extremos, ¿ven? Diagonal de arriba hacia abajo. ¿Quiénes son los extremos? Son 33, ¿verdad? Entonces multiplicamos. ¿Cuánto es 30 por 3, chicos? 90. 90. Muy bien, ahí está.
Y los medios son 15 y 6. ¿Cuánto es 15 por 6? $25. No, 15 por 6 es 90. 15 por 6 Ya le es, escuché 5 por 5, bro. perdón. 90. Sí, ahí está. Entonces, miren, como nos da el mismo resultado, eso quiere decir de que aquí también podemos decir que sí es una proporción. Y vamos a ver uno más. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 7 es a 8, con 5 es a 6. Entonces, vean, ahí está la supuesta proporción, pero debemos de comprobar si es proporción o no es proporción. ¿Quiénes son los extremos? Siete por 6. ¿Cuánto es 7 por 6, chicos? 39. 42. 42. 49. Sí, 42. ¿Y quiénes son los medios? 8 por 5. 8 por 5, ¿verdad? Los medios son 8 y 5, entonces decimos 8 por 5. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. ¿Nos dio el mismo resultado? No. No. Es como no nos dio el mismo resultado, miren, aquí vamos a colocar una diagonal sobre ese signo igual. Eso significa 42 no es igual a 40. Y como no No nos es dio el una mismo proporción. resultado, exactamente. No es una proporción. ¿Sí? De esa. No es una proporción. Y ese es el teorema fundamental de las proporciones. Aquí me preguntan que si lo voy a mandar al grupo, les puedo mandar al grupo, pero recuerden de que únicamente copiamos lo que yo les fui colocando, ¿verdad? Entonces, por hoy pues ahí vamos a estar finalizando. El día de mañana pues vamos a ver una aplicación ya de ese teorema fundamental. Y el día miércoles vamos a estar trabajando la hoja número 6. Adiós, profe. Así terminamos hoy. Adiós, profe. Profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe. Feliz día. Bueno, adiós a todos.